Espero ser claro, ¿sabes? Dos proposiciones que hacen de premisas y una que hace de conclusión. Ese es un tipo de ejemplo, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, cuando hablamos de, por ejemplo, inferencia, disculpen nomás mi letra, que tengo la mano muy derecha. Eh, la inferencia está compuesta de proposiciones, ¿sí o no? Proposiciones. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, a la inferencia le corresponde, ¿no? A la inferencia le corresponde ser válida o inválida. 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 ¿Sí? En cambio, a la proposición le corresponde ser verdadera, ¿no? Verdadera o falsa, como todas, ¿no? Falsas. Ojo. Entonces, es algo propio de la inferencia ser válidas o inválidas y de las proposiciones ser verdaderas o falsas. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, y cuando es verdadero o falso, si lo que dice o no corresponde con los hechos. Vayamos a las inferencias, por ejemplo. Cuando hablamos de inferencias, ¿no? que es lo mismo decir razonamientos, hay dos tipos de razonamientos, ¿no? Dos tipos de razonamientos, entre otros. Un razonamiento, un razonamiento, una inferencia inmediata y otra inferencia mediata. ¿A qué hace referencia la inferencia inmediata? Aquella que consta de una premisa y con su respectiva conclusión. Inmediata es aquella que consta de una premisa, dos premisas, ¿no? Tres premisas, ¿no? Cuatro premisas y así sucesivamente. Y su respectiva conclusión. Pero aquella inferencia mediata que consta de dos premisas y solamente dos premisas, con su respectiva conclusión, a eso se le llama silogismo categórico. SC, profesor, Sporting Cristal, Sporting Cristal, Sporting Cristal. Sí, muy bien. SC, Sporting Cristal. Entonces, este ejemplo de inferencia es una inferencia mediata, ¿no? Específicamente, ¿no? Que consta de dos proposiciones, de dos premisas y una proposición. Muy bien, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar, o les voy a mencionar, les voy a hacer preguntas sobre lo que acabo de explicar. Me he puesto dos almohadas porque ya no soporto, ya tanto estar sentado. A ver, vamos a fastidiar, a ver, ¿alguien tiene cámara? No tiene cámara, nadie tiene cámara. Muy bien. Vamos a fastidiar. ¿A quién fastidiamos? Espero que hayan. Alesia Rivas Badajoz. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. En visto. Muy bien, Miss Miriam, hay que 0,5 menos 5 puntos al examen si es que están en colegio. Aquellos que no responden. Muy bien, no existe, no existe. A ver, Aliaga Ramírez Matías Aaron. Aliaga, buenos días, Aliaga. Tampoco, no existe, no existe. Uy, tiene vida, ha dado signos de vida en el chat. Aliaga Ramírez, muy bien. Aquí, muy bien. No tienes audio, qué raro. Ahí dice que sí tienes audio. A ver, Aliaga, pregunto, di sí o no nada más. Sí o no, nada más. ¿Ah? Una inferencia puede ser verdadera o falsa, sí o no. Una inferencia puede ser verdadera o falsa, sí o no. Aliaga, Aliaga.
Aliaga, Aliaga, ¿estás? ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Se colgó tu laptop, tu computadora? ¿Qué pasó, Aliaga? Aliaga, ¿existes? A la 1, a las 2, a las 3, ya, chao. Bueno. ¿No qué? A ver, no sé, a ver, entonces tú frente a la pregunta que yo te he hecho, a ver, ya, bueno, es que como responde después de media hora, como que no sé si me estás respondiendo a la pregunta o a las cosas que yo dije. A ver, vuelvo a repetir, una inferencia puede ser verdadera o falsa, sí o no, nada más. ¿Verdad? No. No, ¿por qué no? Una inferencia es válido o inválido. Oh, ¿por qué? Ya bueno, no, ya eso después ya me explica. Muy bien, Válido y profe. válido. Ya, muy bien. Punto para Aliaga. Aliaga, no, 5 puntos, 5 puntos, muy bien. Y un cuarto de pollo, muy bien, un cuarto de pollo, muy bien. Excelente, excelente. ¿Será cierto? A ver, ¿será cierto lo que dice que era Núñez? Yo dije que el que habló no era Aliaga. Ay, 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 chaque. Ay. Profe, en internet dicen que puede ser verdadera o falsa. Yo te estoy diciendo, y estamos acá en la clase. Si tú te vas por Google, qué sé yo, no. Estamos acá en la clase. Entonces, ¿quién era? ¿Eres Katy de las Margaritas? Sí, profesor. Buenos días. Y tú en todas quieres estar, ¿no? Yo llamaba a Aliaga. Pues no responde, pues yo quiero responder. Ah, está bien, me parece genial, me parece genial. Ya has acelerado varios procesos, ya yo quería fastidiar a todos, y yo sé que muchos van a responder, sí, 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 sí. Pero bueno, ya la fregaste mi clase, ya. Ya, muy bien. Como dice su compañera Katy, ¿no? Y algunos también de ustedes que ya tienen 4 o 5 ciclos, este, una inferencia, una inferencia no puede ser verdadera o falsa. No puede ser verdadera o falsa, porque es algo que le corresponde solamente a las proposiciones. El ser verdadera o falsa le corresponde a las proposiciones y a las inferencias les corresponde ser válida o inválida. Válida o inválida. ¿Sí? Muy bien, excelente, excelente. Ahora, y esa pregunta venía en examen de admisión antes cuando venía lógica. Otra pregunta, en relación a esto que yo, esta pequeña explicación que he dado. Otra pregunta, ¿cuántas proposiciones como mínimo puede tener una inferencia? 2, 1. ¿Dos? 1, si es inmediata, pero si es inmediata, de 2 para arriba. Yo he dicho como mínimo, uno. 1. Uno. Muy bien, Gati. Cristóbal también dice uno. Ruiz dice uno. Ramos dice dos. Urco dice uno. A ver, vamos a preguntar, a ver, a Jeremy. Jeremy, ¿cuántos? Jeremy Aldrigo Palomino Ticona. ¿Cuántos? Jeremy. Uno. A ver, a ver, los últimos. Ruiz Párraga. Jennifer, ¿cuántos? Ruiz. Ruiz Párraga. Ruiz Párraga. ¿Existes? No existe. Venegas Alampa. Venegas Alampa, ¿cuántas? Uno. ¿Cuántas? Uno, muy bien. Vargas Medina. Vargas Medina. Vargas, ¿cuántas? Bueno, ¿Sí, profe? todos. Vargas Medina, a ver cuántas. No sé, profe. Ah, honesto, sincero, muy bien. El único que he acertado es Ramos Doroteo. No, Dorote. Dos, pues chicos, dos. ¿Pero por qué, profesor? ¿Por qué? Las inferencias inmediatas constan de una premisa y su respectiva conclusión. ¿Cuántas proposiciones ven ahí? Una que hace de premisa y otra de conclusión. ¿Cuánto es?
1 más 1, 2, profesor. ¿Se dan cuenta? Eso también vino en el examen de admisión, chicos. Ojo. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué dice ahí la gente del chat? ¿Qué era ese SEA? Ahora va la pregunta. ¿Cómo se le llama a las inferencias mediatas que solamente constan de 2 premisas y su respectiva conclusión? ¿Cómo se le llama? Categórico. ¿Sporting Cristal? Sí. ¿Qué es eso? Silogismo categórico. Así es, muy bien, excelente, Cristóbal, ¿no? Y Sporting Katy. Cristal. Katy ha dicho Sporting Cristal, no sabía. Sporting Cristal. Bueno, es silogismo categórico, silogismo categórico. Y este es un ejemplo de inferencia, el silogismo categórico, que lo va a estudiar y desarrollar, digamos que Aristóteles. Muy bien, esa es solamente una pequeña introducción, ¿ah? Introducción. Entonces vayamos avanzando este concepto de verdad y validez. A ver, mira, tanto he preguntado, he fastidiado a alguno de ustedes para que de repente, por ejemplo, a ver, Torres Samuel. ¿Cómo estás, Torres Samuel? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Torres Samuel. Buenos días, profe. Buenas tardes. Buenas noches, ¿qué tal? ¿A qué carrera vas? ¿Qué? ¿A qué carrera vas? Contabilidad. Contabilidad. Arriba decía verdad y validez. A ver. Lo voy a escribir acá para que. Verdad, ¿no? Verdad, disculpen mi impulso. Ya. Y el otro es validez. Validez. Ya. Ya. Mira, alumno, escucha. Verdad y validez. ¿Ya? ¿Sí? Alumno. Alumno. ¿Alumno Profe, estás? Pregunto, lo primero, ¿a quién le corresponde? ¿A las inferencias o a las proposiciones? las inferencias. Acá, ¿no? Inferencias. Ya. Y la segunda, entonces, a las proposiciones. ¿Sí? Sí. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Se dan cuenta? Al revés. Así es. Al revés. Entonces, vamos arribita. Ahí está. Verdad y validez. La verdad es algo que ella no te va a decir. Es algo que le corresponde, mire, a las proposiciones. La validez a los razonamientos o inferencias. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Y por qué algunos han captado y otros no? Que tienen más cerebro, son más inteligentes. ¿Ah? No, simplemente están atentos, nada más, si no hay algo que los perturbe. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tenemos. ¿Y cuál es la relación entre verdad y validez? O sea, ¿por qué es la diferencia? Es que, ¿qué pasa? Agarramos cualquier proposición, por ejemplo, todos los cariñosos son débiles. Todos los cariñosos son débiles. Una proposición es verdadera o falsa si lo que se dice corresponde o no con los hechos. ¿Será lo mismo con la inferencia? No, no es lo mismo. Una inferencia es válida o inválida si el razonamiento se deriva, si la conclusión se deriva de las premisas. No le interesa para nada el contenido de las proposiciones, no le interesa. Por eso que lo podemos tener de esta manera, ¿no? De esta manera. Todo se es de y así, ¿no? No interesa el contenido de las proposiciones, sino si la conclusión se deriva de las premisas. Y para eso hay reglas. ¿Sí? Ahora, una proposición es una expresión aseverativa con carácter veritativo. Ojo, ¿por qué aseverativa? Porque afirma o niega. ¿Por qué carácter veritativo? Porque puede ser verdadera o puede ser falsas, como todas las proposiciones. Muy bien. Ahí está la relación entre validez y verdad, ya la habíamos visto. ¿Por qué? Porque una cosa es que
yo diga, por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua del Perú. Eso puede ser verdadera o falsa, ¿sí o no? Y contrastamos con los hechos y es verdadera. Pero esto de acá, P entonces Q, y Q entonces R, entonces P entonces R. Eso no puede ser verdadera o falsa. Eso puede ser, como es un razonamiento, puede ser válido o inválido. Hasta ahí. ¿Entendí que Nacho? Muy bien, muy bien. Si no, el próximo ciclo será. Ahora, vamos a analizar lo que es un breve, o más breve, brevísimo, lo que es historia de la lógica. El padre de la lógica antigua, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El padre de la lógica antigua. El padre de la lógica antigua Aristóteles. es, a ver quién ahí. Aristóteles. Excelente, Crucilario. Tú sabes Crucilario. Tú vas a ingresar al Crucilario. Ojo, ¿por qué él va a escribir el organón? El organón. Y él va a desarrollar lo que es, él va a plantear lo que es el silogismo. Silogismo, acuérdense. Ese Aristóteles está en todo. Claro, pues. Padre de la lógica, padre de la biología, padre de la zoología, de la psicología y todas las guías. Muy bien. Y de ahí pasamos, por ejemplo, a la medieval, donde se van a desarrollar las inferencias inmediatas. ¿Y quién? Entre otros, Boecio. ¿Han escuchado Boecio? ¿Algo de Boecio? ¿No han escuchado el famoso cuadro de Boecio? A ver, el famoso cuadro de Boecio. A, E, I, O. ¿Nada más se acuerdan del cuadro de Boecio? La relación entre la A y la E, la relación entre la I y la O, la relación entre estas, ¿no? Qué buen pulso tengo, ¿eh? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Más o más. Y se acuerdan que entre la A y E hay una relación de son contrarias. Contrarias. Entre la I y la O son subcontrarias. Subcontrarias. Entre la I y la E y la E y la A y la O son contradictorias. ¿Ya? Contradictorias. Ya, bueno. Contradictorias. Y lo demás subalterna, subalternante, ¿no? Profe, ¿qué es eso? ¿Cómo entiendo eso? No sé. Ahorita te voy a explicar. Yopla dice, no me enseñaron. Ah, yo te lo voy a enseñar, Yopla, no te preocupes, yo te lo estoy enseñando. A ver, miren, acuérdense de las proposiciones categóricas. Las proposiciones categóricas solamente son 4 nada más. ¿Cuáles? La SAP, ¿no? La CEP. Disculpen mi pulso. La CIP y la SO. ¿Ya? Profe, ¿por qué A, E, I, O? Bueno, porque los medievales latinos resaltaron las vocales de la palabra afirmo y niego. A ver. ¿Qué están diciendo por ahí? Por ahí, a ver. Y la U, no hay la U. La U no pasa nada. La U nunca ha sido, ni será. Ya. Ojo, sujeto, predicado, sujeto, predicado, sujeto, predicado. ¿Por qué A, E, I, O? La SAP tiene esta estructura. Todo S es P, todo S es P, todo S es P. La CEP, ningún S es P, ningún S es P, ningún S es P. La CIP, algún S es P, algún S es P, algún S es P. Y la SOP, algún S no es P, algún S no es P, algún S no es P. A ver, Katy de las Margaritas, dime
Tú, SIP, que es sujeto y predicado, tú puedes darle el nombre que tú quieras. Entonces, crea tú una proposición categórica de la estructura SAP. Todo S es P. A SIP dale cualquier nombre. Katy. Katy. Todo gato es felino. Todo gato es felino. Todo gato es felino. Ya, muy bien. Todo gato es felino. Esa es una SAP. Ojo, eso es una SAP. Miren, si es una SAP, está acá, es una SAP. ¿Cuál sería su contraria de ese ejemplo? Una SEP. ¿Qué sería? Todo gato no es felino. No, no has apuntado. ¿Algún gato? Algún gato no, es una SEP. Un gato es felino. Ningún gato es felino. Ningún gato es felino. Ningún gato es felino. Ya, estamos en la SEP ahora. De la SEP, su contradictoria es una SIP. Algunos gatos son felinos. Algunos gatos son felinos. Y de ese ejemplo, su subcontraria es una SOP. ¿Cómo sería? Algunos gatos Los no gatos son no son felinos. felinos. Así es. Entonces, hay veces que venía en examen de admisión, cuando yo todavía no nacía, le daban ese ejemplo, por ejemplo, todos los gatos son felinos. De ese ejemplo, ¿cuál es la contraria, ¿no? De la contradictoria, de la subcontraria de todos los gatos son felinos. Y tú ya sabes que era una SOP, pues, ¿no? Pero tenías que hacer eso. ¿Se encuentra? Pero no es nada del otro mundo, es fácil. Entonces, y así puedes jugar, ¿no? Puedes jugar. A ver, voy a ver si la han captado. Si la han captado, a ver, ¿a quién? No puedo ver a nadie. Ya que no puedo, a ver, ¿quién? A ver, participantes, a ver, ahí está. A ver, los primeros, a ver. Bayona Pisfield, Piero, Bayona, ¿cómo estás, Bayona? Bayona, ¿no tienes audio? Bayona, a ver, Cisneros Jorge, Gabriela, ¿está? Audio, no tienen. Y a ver, Cisneros, si yo digo, algunos jóvenes no son interesados. Algunos jóvenes no son interesados. Ojo, algunos jóvenes no son interesados. ¿Cuál es la contradictoria de ese ejemplo? Cisneros, si digo, algunos jóvenes no son interesados, ¿cuál es la contradictoria? Todos los jóvenes son interesados. ¿Y eso es cierto o no, Cisneros? Bueno, ya eso... muy bien. No es. Entonces, se dan cuenta, porque estaba, el ejemplo es una SOP. Es una SOP. La contradictoria, una SAP. ¿Se dan cuenta? Y eso que falta la subalterna, la subalternante, ¿no? Pero bueno, esta es una pincelada nada más. Esa es una pincelada de lo que ha hecho Boecio. Estamos acá, Boecio, etapa medieval. Pero cuando vamos a la lógica moderna, ¿quién es el padre de la lógica moderna? El padre de la lógica moderna es Leibniz. Frege. No, Frege. Él es el padre de la lógica moderna. Ojo, propuso un método de cálculo de matrices para la lógica proposicional, semejante al que se usa actualmente. Frege desarrolló de manera importante la lógica predicativa, razón por la cual algunos consideran a Frege como el padre de la lógica moderna. ¿Se acuerdan esto? Por ejemplo, la forma de simbolizar
lo siguiente, y que en aritmética le enseñan, creo. María estudia y trabaja. ¿Cómo simbolizan eso? María estudia y trabaja. La forma de simbolizar eso es María estudia y trabaja. ¿Se encuentra? Eso es lo que va a desarrollar Frege. Frege. Acá. Pero también antes de eso vamos a ver que, digamos, el Boole, ¿no? El creador indiscutible de la lógica matemática fue Boole. Boole. Ojo. Pero, digamos, ¿dónde está? ¿Dónde está? No está, pero a ver. Ahí está. Shannon. ¿Ven ahí a Shannon? Claude Shannon. En el ámbito de las aplicaciones tecnológicas, Shannon aplicó el álgebra de las proposiciones al diseño de circuitos eléctricos. Circuitos eléctricos. Creo que circuitos eléctricos le enseñan también hasta en física. Creo que sí, no sé. Sí. En álgebra, pero eso es algo que enseña el profesor de lógica. Por ejemplo, sus instalaciones eléctricas son circuitos. Su computadora, la laptop, circuitos. Todo es circuito, por donde pasa una energía. Y eso lo va a desarrollar Shannon. Shannon. Lo que constituye el aporte importante para la construcción de las modernas computadoras electrónicas digitales. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta dónde ha podido un filósofo aportar a la ciencia? Gracias a los circuitos eléctricos. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta también son las falacias. Falacias. ¿Qué son las falacias? Falacias son errores en el razonamiento. Tenemos dos tipos, falacias formales y falacias no formales. Falacias formales. ¿Qué son las falacias formales? Las falacias formales son las siguientes. ¿Ven esta proposición? Sí, ¿no? Sí lo ven, ¿no? ¿Ven esto de acá? O esto, ven, ¿no? Lo ven. Muy bien. ¿Qué es una falacia formal? Si ustedes se dan cuenta, chicos, miren, esta es una zap. Cariñosos, este es llamado premisa mayor y este es llamado premisa menor. Y esta es conclusión. Miren, cariñoso se repite. Y como se repite en la premisa mayor y la premisa menor, es llamado término medio. Aquello que se repite. Lo que no se repite es llamado término mayor. Y obviamente esta acá se llama término menor porque está en la premisa menor. Hay algunas reglas. Te voy a decir algunas nada más. Cuando uno razona, en la conclusión, siempre en la conclusión, obviamente, que es lógico, va a ir un sujeto y va a ir un predicado. ¿Sí? Ahora, en el sujeto siempre va el término menor. Y como predicado va siempre el término mayor. Entonces, por eso que tú puedes decir, todos los gatos, perdón, ¿dónde estoy? Ya, está bien. Todos los gatos son débiles. Ojo. Si tú concluyeras que todos los débiles son gatos, ese es un error. ¿Ya? Ese es un error. Urco dice, ¿what? ¿Qué? ¿Ya se marearon? ¿Ya se perdieron? Ojo, si yo pongo todos los débiles son gatos, ese es un error. Esa es una falacia formal. ¿Por qué? Porque transgrede una regla en el razonamiento. Y también si yo pongo el término medio, cariñosos, en la conclusión,
ya sea como sujeto como predicado, también es un error, una falacia. ¿Pero de qué tipo? Formal, porque transgrede una regla en el razonamiento. Me mareé, dice. Te mareaste. ¿Y eso que no has tomado? ¿Ah? Muy bien. A ver. Repeticuá, repeticuá, repeticuá. Muy bien. A ver, de la nada. Miren, de nuevo, de nuevo. A ver, ¿qué dice? Miren, este ejemplo de inferencia está compuesta de una premisa mayor y una premisa menor. ¿Sí o no? Muy bien. Vemos que hay dos términos que se repiten. Eso es llamado término medio. El término medio jamás va en la conclusión. Jamás. ¿Quiénes van en la conclusión? El término mayor y el término menor. El término menor. Ojo. Si tú pones el término medio, cariñosos, en la conclusión, caes en una falacia, en un error llamado falacia formal, porque estás transgrediendo una regla en el razonamiento. Y tampoco puedes poner como sujeto al término mayor, que son débiles, ni como predicado al término menor, que son gatos, porque también incurrirías en una falacia de tipo formal. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿esto es para qué? Esto es simplemente para recordarte que si nos hablan de falacias no formales, debe haber falacias formales, que es lo que he explicado. Pero acá lo que nos interesa y lo que va a venir en el examen de admisión es falacias no formales. ¿Qué son las falacias no formales? Son aquellos razonamientos incorrectos que se cometen en nuestro lenguaje cotidiano. Cuando voy al mercado, estoy paseando con el Brian, el Kevin, la Kimberly, la Brittany, voy al cine, no estoy en el carro, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, etc. ¿Sí? Falacia de atingencia son aquellos que entre premisa y conclusión no hay ninguna relación lógica, sino psicológica. Por ejemplo, el primero, argumentum ad populum. Ad populum. Mami, mami, para ir al cine, di que sí, di que sí. ¿Por qué? ¿Por qué vas a ir al cine? Todas mis amigas y mis amigos van a ir. Y, ¿sí o no? Compra este celular Samsung. ¿Por qué? Porque todos lo compran. Y, vamos a Megaplaza. ¿Por qué? Todos van a Megaplaza. ¿Se dan cuenta? Cómprate tu pantalón rasgado. ¿Por qué? Mami, cómprame un pantalón rasgado. ¿Por qué? Todas mis amigas tienen. ¿Qué te dice la mamá? Por la opinión de la mayoría. Está muy bien, muy bien. Hace un llamado emocional a la mayoría o apela a la mayoría. ¿Sí? La mamá, si tú apelas a la mayoría, que te dice, ya, o sea que si todos se matan, ¿tú también te vas a matar? Sí, 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 sí. O sea que si todos comen puntos suspensivos, ¿tú también vas a comer? Sí, 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 sí. O sea, no es así, no es así. Sino, perdón, yo estaba leyendo que, oye, ahí dice baculum, ¿no? Yo he leído baculum. Sí. Usted ha leído Dijo Populum. Populum. Dijo Populum, Populum. ¿no? Hoy estoy viendo mal. Ahí no dice populum, La dice edad. baculum. ¿O cuál edad hoy? Perdón. Populum y debe estar por acá. Acá está Populum. ¿Lo ven o no? Populum. ¿Ya ves? Ya que yo pensaba que estaba leyendo Populum. Esto es Populum. Disculpen. Cheque, no veo. Esto es Populum. Lo que yo estaba explicando es Populum. Disculpen, chicos, disculpen. Disculpa, orco.
Kevin. Me mareó. Ya. Entonces, populum está acá, ¿no? Ahí está, populum, populum. Dirigido al pueblo, un sofisma populista. Ejemplo, cientos de millones de personas fuman. Si fuera cierto que es malo fumar, no lo harían tantas personas. ¿Se dan cuenta? Muy bien, muy bien, muy bien. No me gusta tomar, no me gusta la cerveza. Prefiero un Negación. vino. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Prefiero un vino que una cerveza. Ah, la cerveza. Bueno. Ah, fumo. No, nada. Nada. Y de, y de buen paladar encima. Ya, sigamos, por favor. No me interrumpan, por favor. ¿Ya? Chacta. ¿Qué es chacta? Ya. A ver. Entonces, vamos al otro tipo de falacia. Falacia ad baculum. Ad baculum. Ojo, ¿qué es falacia ad baculum? Apela a la violencia o a la amenaza de fuerza. En el colegio, siempre nos falta alguien que un grandote violento. ¡Pah! Ya pues, profesora, está que fastidia este grandote. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Ah? Yo no he sido, profesora, yo no he sido. Ojo, dile que yo no he sido. Ay, no, profe, él no ha sido, tiene razón, lo que dice es cierto, es cierto. ¿Se dan cuenta? Ojo. O, por ejemplo, ¿tú crees que alguien en un trabajo, y no es por nada, pero es muy probable que muchos de sus padres, o apoderados, o madres, a aquellas personas que trabajan, es más, le va a pasar a ustedes cuando trabajen, ¿tú crees que tú le vas a decir a tu jefe, jefe, ¿sabes qué? Disculpa, pero te has equivocado, estás en un error, lo que tú dices son barbaridades? O sea, ¿de dónde se te viene a la cabeza que lo que tú dices es cierto? A ver, si tú le dices así a tu jefe, si tú le dices que lo que él está hablando, que lo que está hablando es un error por tales y tales motivos, ¿qué crees que te va a decir él? ¿Ah? En la gran mayoría de los casos. Ah, o sea que lo que va a decir el jefe va a decir, o sea que lo que yo digo es un error. ¿Crees que me he equivocado? Recuerda que yo pago tus salarios. Así es. Y si me dices que yo estoy en un error, te voy a despedir. Ya sabes, ¿ah? Así que acata mis órdenes y punto. ¿Sí o no? Entonces, el jefe no está apelando a una razón. Ojo, el jefe está apelando a su poder. No, señor Pícoro. Te mata, dice. Agarra tus cachivaches. Así es. ¿Se dan cuenta? Entonces, como sabes o no, sí, jefe, usted tiene la razón. Amén, amén, amén. Sí, arigato. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que va a pasar. Muy bien. O en casa sí o no, a ver, ustedes son capaces de decir, madre, te equivocas, estás en un error. Yo A sí. ver, así tú, Yo sí. Ahora le decimos. Perdón. señora, ¿está ahí? Por favor, mándenle así Obvio. ¿sí? Arriesgándome, pero sí. Hay que le escucha, profe. Ay, ay, ay. ¿Qué hace? No la va a Así escuchar. es. ¿Qué dice la mamá? ¿Qué dice la mamá? Oye, ¿sabes qué? Cállate ya y apúrate las cosas, rápido, ¿no? ¿Sí o no? Recuerda que yo soy tu madre, soy tu madre. Ojo, soy tu padre, ¿sí o no? Me hace acordar de de Mafalda. Mafalda dice lo siguiente, cuando le habían mandado algo a Mafalda a su mamá y Mafalda le responde, ¿por qué tengo que hacerlo yo? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? ¿No? De repente cuando tu mamá te manda a lavar, a barrer, ¿no? ¿Y por qué tengo que hacerlo yo? Le responde, ¿por qué tengo que hacer lo que tú dices? Le responde Mafalda a su mamá.
Y su mamá le dice, recuerda que yo soy tu madre, ya sabes. Y Mafalda le responde, y si es cuestión de títulos, tú recuerda que yo soy tu hija. Y nos graduamos al mismo tiempo. Así le responde Mafalda. ¿Se dan cuenta? ¿La capta o no? ¿La capta o no? Bueno, mientras vivas bajo mi techo, se siguen mis reglas. Ahí está, muy bien, excelente. Ya sabes ya qué tienes que hacer. ¿No quieres vivir bajo sus reglas? Entonces, me mudo al techo. Es igual, el techo es parte de su casa. Así es. Muy bien, sigamos. Muy bien, eso es baculum. Ad hominem, ¿qué sería? ¿Qué sería? A ver, ya mamá, ya me voy de casa. Mamá, muy bien. Ad hominem, ¿qué sería? Que ese por un día nomás. Claro. Ah, Katy se ha ido, ¿no? Uf, ¿qué va a vivir? Te apuesto que acá un par de días va a regresar. Así es, pero 5 meses. 5 meses. Muy bien. A Dominic, ¿qué sería? ¿Cómo le va a creer Morales? Giampiero, ¿tú le crees a Katy? ¿Cómo le vas a creer a Katy? ¿Cómo crees que lo que ella dice es cierto? Además, ella vive en Nocheto, y la gente de Nocheto es de mal vivir. Es más, está con un pandillero. Entonces, ¿cómo vamos a poder creer que lo que dice Katy es cierto? Profesor, le está escuchando mi enamorado, por su caso. Es un ejemplo, de verdad, no te achores. No, es un... uy. No, por favor. Ahora plomo. Uy. O sea que la moto. No, sabes que te quiero mucho, te quiero mucho. Ahora, entonces, ¿qué tipo de falacia es? ¿Ah? Katy, a ver, ¿qué tipo de falacia es? Ad hominem. ¿Por qué ad hominem? Porque yo lo que estoy haciendo, y eso es lo que ustedes hacen en la vida cotidiana, lo que yo estoy haciendo es tratar de mellar la integridad de la persona. ¿Cómo le van a creer, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le van a creer a esa persona que es un requisitoriado? Algunos políticos dicen eso. Ha salido de prisión, ¿no? O es un borracho. No tiene nada que ver. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque lo que yo hago para desacreditar lo que está diciendo es tratar de mellar la integridad de la persona. Y no tiene nada que ver. Las ideas se valen por sí mismas, ¿sí? Y en la universidad, cuando ustedes ingresan a la universidad, si no saben este tipo de falacias, van a caer en eso. Ah, no, sí tiene razón, ¿no? ¿Cómo yo lo voy a creer? Pues no, si sus padres son fumones y ha salido de prisión, ¿no? Sí tiene razón. ¿Se dan cuenta? Dice algo así como cuando dicen que los que de la facu de filosofía son fumones. Así es. Esa gente, mira, no solamente lo dicen de filosofía, sino la de antropología. Hoy, la gente de filosofía y de antropología se drogan, entran a clase drogados. ¿Cómo le vas a creer a uno de ellos? Si son fumones. ¿Se dan cuenta? Esos rastros. Y no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Usted también, profe. Usted también. No le creo entonces, profe. No le creo. O cuando, por ejemplo, a veces que hablan así por distritos. Oye, ¿tú le crees a ver, a Giampiero? ¿Tú crees que lo que dice Giampiero es cierto? Él es del Agustino, y sobre todo de San Pedro. O sea, que esa gente, mira, San Pedro, o sea, que pasas por ahí, sales calato. No le creas. Es de Santa Anita. Mentira, Barrios Altos. Su peor todavía, las 5 esquinas. Entonces se dan cuenta, no tiene nada que ver. Es una falacia, aparte de un prejuicio y todo eso. ¿Se dan cuenta? Muy bien, creo que ha quedado claro. Ejemplo, dices que yo no debería beber, pero tú, ¿qué dice? Tú no has estado sobrio ni un solo día. ¿Se dan cuenta? Y eso no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Argumentum ad ignorantiam. Aquellos que son cristianos, aquellos que creen en Dios, por ejemplo, Dios existe. ¿Por qué? Porque nadie se ha demostrado su no existencia. ¿Sí o no? Demuestra que Dios no existe y te creo. Esa es una falacia. O los ovnis no existen. ¿Por qué? Porque nadie se ha demostrado su existencia. ¿Se dan cuenta? Esa es una falacia. Falacia. A ver, por ejemplo, si yo digo, Cotera Ojeda, ¿estás ahí, Cotera Ojeda? Cotera, a ver. Cotera, ¿tú crees en Dios, Cotera? Cotera, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no crees? Te está escuchando Dios. De él va a depender tu ingreso. Así que, ¿por qué no crees? Cotera. Ya, se demora mucho. A ver, alguien que tenga audio, a ver. Y Nostroza se agarra. Y Nostroza. Sí, profesor. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? Y Nostroza. Ay, se le fue el audio también. A ver, Ya, cuya. ya. Le digo que sí, ya. Sí creo en Dios. No, yo te estoy preguntando y según como tú crees, me respondes. No lo que yo piense o quiera, no. Según tú, ¿cómo crees? Para ti, ¿existe o no existe? Sí. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque no pueden haber muchas coincidencias, lo cual incluye que haya algo externo. Por ejemplo, Bueno, que cada vez que algo malo me suceda una cosa buena, que eso pase siempre, es mucha coincidencia. Así que yo sí creo que hay uno. muchas coincidencias no pueden ser casuales, ¿no? Azarosas, ¿sí o no? Debe haber ahí una razón, una Sí. ley, y esa es Dios. Me parece interesante, me parece interesante. Ahora, pero eso es una creencia, te diría yo. No, sería como algo que está ahí, pero que no sé si es Dios, pero algo debe estar ahí. Algo, muy bien. Entonces, también estaría, digamos, te estarías acercando, como está en el plano de las creencias, pero si dices, por ejemplo, si llegas a decir, Dios existe porque, a ver, profe, demuestre que Dios no existe. Para mí Dios existe, ¿ya ves? Nadie se ha demostrado su no existencia. Entonces ahí nos empujaríamos ya a una falacia de tipo ad ignorantia. ¿Sí? Muy bien. Misericordia. Misericordia se apela a la piedad, a la lástima. Ojo, a la piedad, a la lástima. Ejemplo. No sé si ustedes sabrán los vendedores ambulantes, señores, damas y pasajeros, ¿no? En estos momentos, ¿no? He venido desde Venezuela, ¿no? Para poder, digamos, mejorar mis condiciones de vida, porque ustedes saben que ese maldito de Maduro, ¿cómo está haciendo? Tengo acá unos bolívares, aquellos que me colaboran, le voy a regalar, ¿no? Estos bolívares que no sirven para nada, ¿no? 10 céntimos no te va a llevar a la pobreza, ni a mí a la riqueza. Así que ayúdanos de corazón, mi esposa está en Venezuela, la quiero traer para acá, ¿no? Tengo que mantener a 5 hijos, aparte mi esposa peruana, ¿no? Mi amante. Entonces, te hacen te hacen llegar al corazón, ¿no? Entonces, no es un argumento, no es un argumento, ¿no? El apelar a la lástima, a la piedad, a la pena, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando van al mercado, este casero, rebájeme, pues, no he trabajado, no tengo un ingreso para poder como rebájeme un par de soles, su carnecita, qué sé yo, Entonces, no es una
A 1000 soles alguien me da. Entonces, no es un argumento, ¿no? El apelar a la lástima, a la piedad, no es un argumento, ¿ya? El siguiente. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Misericordia, no, ya. Ad veracundiam. El ad veracundiam es recontra común entre ustedes, ¿ah? El ad veracundiam. Por ejemplo, a ver, si yo les pregunto a ustedes, a ver, Guanaco Castro, Dani Raúl. A ver, Dani. Guanaco, a ver, Castro, Dani Raúl. ¿Estás ahí, por favor? A ver, Castro, a ver, Dani Raúl, te pregunto. ¿No tienes audio? A ver, Dani. Distancia es igual ¿a qué? Dani Raúl, distancia es igual a, ¿recuerdas? Velocidad por tiempo, muy bien. Ahora, Dani, si yo te pregunto, ¿por qué? ¿Qué me dirías? Si yo te pregunto por qué, ¿qué me dirías? Dani. Es como que si yo te dijese, a ver, Dani, ¿la filosofía dónde surge? Dani, ¿dónde surge la filosofía? Dani. A ver, ¿quién es el padre de la lógica formal? Lo dije antes. ¿Quién es el padre de la lógica formal? Antigua, padre de la lógica antigua. ¿Te acuerdas? Ya, muy bien, Dani. Tú dices Aristóteles. ¿Por qué? ¿Cómo tú sabes eso, Dani? ¿Te consta? ¿Cómo sabes eso? Dani, ¿te consta o no te consta que Aristóteles es el padre? Viendo, profe. ¿Ah? Porque lo dijo. Ah, ya. Porque lo dijo. ¿Y tú crees todo lo que yo digo? Eso es una falacia. Profe, el padre de la lógica formal o antigua es Aristóteles porque usted lo dice. Porque el profesor Víctor Santos lo dice. Porque el profe lo dice. Esa es una falacia. Esa es una falacia. Si ustedes apelan a una persona, tal afirmación es cierto, sí, porque el profe lo dice. Distancia es igual a velocidad por tiempo. El profe de física lo dice, y si lo dice él, debe ser cierto. A ver, la guerra con Chile. ¿Cuál fue la causa de la guerra con Chile? Ah, el tratado entre Perú y Colombia, clandestino, porque así lo dice el profe. Mentira, ¿no? con Bolivia. No era como... Perdón, con Bolivia. ¿No era con Bolivia? No fue por eso, profe, fue por los intereses chilenos. Y más aún ¿Así? por los ¿Te consta? ingleses. ¿Te Ese consta? era el ¿Cómo sabes pretexto. eso? Lo he leído, profe. ¿Así? ¿Así lo has leído? ¿Y tú crees todo lo que dice en el libro? Sí, profe. Y a veces es una falacia. Es una falacia. Si te das cuenta, muchos conocimientos que tú tienes es producto de una falacia de veracundiam. Porque el profe lo dice. Porque el profe lo dice. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Por qué? Porque el profe de geometría lo dice. Pero si tú le preguntas También al está profe... comprobado. A ver, compruébalo, Pep, compruébalo. Toma. Toma, ahí está. A ver. Ay. Ya, a ver. Ja. O sea que estoy acá haciendo chistes. He Entonces, comprobado, agarro la regla y lo elevo al cuadrado, igual los catetos, y sale. ¿lo puedes hacer tú? Porque estamos virtualmente no se puede, pero si tuviera en presencial, lo haría. Ah, pero lo puedes hacer. Si me da una Pero regla mira, en el lápiz. ya. Es que justamente ahí está el límite entre ser una falacia y no ser una falacia. Si yo generalmente le pregunto a ustedes,
hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, el profe lo dice así. Ahí es una falacia. Yo le pregunto al profe, ¿por qué la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado? Si él me dice, bueno, así nos han enseñado, eso es una falacia. Pero si el profe, creo que todos los profes hacen esto, demuestran, es por esto. Hace su triángulo, cateto adyacente, opuesto, hipotenusa, y ya ves, puedo demostrar que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces ya no es una falacia, porque lo puede demostrar. Pero aquellos que no pueden demostrar y apelan a una persona, es una falacia ad veracundiam. ¿Se dan cuenta o no, chicos? ¿Sí? Ad veracundiam es cuando apelamos a una autoridad que no son competentes en la conclusión. ¿Qué dice? Profe Panchito se raya cuando alguno pregunta, está mal hecho. Ay, sí. ¿Cómo hablan? Ya. ¿Se dan cuenta? Ojo. Sobre todo cuando tiene razón, por ejemplo, John Ramos Doroteo, sobre todo cuando no es una persona competente en el tema, no sé lo que es. Ya, muy bien, sigamos chicos. Entonces ya hemos hecho lo que es falacia. Pero falta la falacia de ambigüedad. La falacia de ambigüedad es lo siguiente, por ejemplo, implica de equívoco. ¿Cuándo es de equívoco? Cuando una palabra tiene más de un sentido. Por ejemplo, la heroína es dañina. La heroína es dañina. Juana es heroína. Por lo tanto, Juana es dañina. ¿Se dan cuenta? Ojo. Acá le podemos poner, a ver, en vez de Juana, ¿qué pondrían ustedes? ¿Qué pondrían? ¿Ah? No, pues un nombre de alguien. En vez de Juana, ¿qué pondrían? María. Yasuri, dice. A ver, Yasuri. La heroína es dañina. Yasuri es heroína. Por lo tanto, Yasuri es dañina. O la heroína es tóxica. ¿Sí o no? Yasuri es heroína. Por lo tanto, Yasuri es tóxica. Puede ser, puede ser. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. La caca, ¿no? O la ociosidad es la madre de todos los vicios. Pero como es madre, hay que respetarla. Hay que respetarla. ¿Se dan cuenta? Utilizo madre en más de un sentido. ¿Sí? Ahora, anfibología. Anfibología. Dice, anfibología es cuando la proposición no está bien construida. No está construida de una manera clara. Dice, mi hermano fue al pueblo de Miguel en su coche. Pregunto, ¿está claro lo que quiere decir? Si yo les pregunto a ustedes, ¿en el coche de quién se fue? ¿Qué me responderían? ¿En el coche de quién se fue? ¿No está claro, sí o no? ¿Se puede ser en el coche de su hermano o puede ser en el coche de Miguel? No está claro. Mi hermano fue al pueblo de Miguel en su coche. De su madre. Ojo, por eso es ambigüedad, pues, ¿no? O cuando yo digo, por ejemplo, a ver, ¿ustedes quiénes son? A ver. Inostroza con Gracie, Inostroza Segarra con Gracie de la Cruz, se van a su casa. Se van a su casa. Pregunto, ¿a la casa de quién? Ambos viven juntos y se van los dos a una casa, o ambos viven separados y cada uno se va a su casa. No está claro. O cuando yo digo, la perra de tu hermana es cariñosa con mi hijo. Ojo. ¿Sí o no? ¿Qué quiero decir? ¿Se acuerdan? La mascota de su hermana. Claro. O un calificativo que digamos que tiene su hermana. ¿Se dan cuenta? No está claro la proposición. O cuando, ya bueno, énfasis, la falacia de énfasis. Se resalta una palabra que lleva confusión frente a las demás. Si yo veo en un diario con letras grandes, Susy Díaz está muerta,
no puede ser, no, la gran filósofa De murió. miedo. Y con letras pequeñas, está muerta de amor por el mero loco. Ya, pues, te lleva a confusión. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a avanzar rápido porque tenemos que hacer el otro tema. Procedimientos decisorios para demostrar la validez de una inferencia. Acá hablamos de tabla de verdad. La tabla de verdad fue desarrollado por Ludwig Wittgenstein. Ojo, ¿ah? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de esto? Sí, ¿no? Tabla de verdad. Fácil, sencillo. Ahora entramos a lo que es argumentación. Argumentación, ¿ya chicos? Es un tema nuevo que antes no existía. ¿Ya? ¿Qué pasa? La argumentación obviamente es la interacción de dos o más personas para poder resolver una diferencia con el interlocutor. ¿Ya? Tipos de argumentos. Tenemos argumento inductivo y deductivo. Deductivo e inductivo. Ejemplo de inductivo. A ver, por ejemplo, a ver, Anaí Jerónimo Lavado. Anaí, buenos días, Anaí. Anaí. Bueno, no existe. A ver, Misari Dolores, Cristian. Misari. Sí, profe. A ti, ¿cuál es tu plato preferido? El arroz chaufa. ¿Cómo? ¿Te gusta el ceviche con locro y bayonesa? Ah, su macho. Puede Ceviche ser, puede ser. ¿Y cuál es tu deporte preferido? ¿El vóley? Ah, No, atletismo. y si yo le pregunto, por ejemplo, si yo le pregunto a otro de sus compañeros, hey, alumno, ¿cuál es tu deporte preferido? El vóley. Y le pregunto a Kevin Cortés, también me dice el vóley. Y le pregunto a Jocelyn Fernández, el vóley. Y le pregunto a Hurtado Senosain, también el vóley. Entonces, ¿qué yo digo? Es muy probable que a la gran mayoría de los chicos de este salón le guste como deporte el vóley. En un razonamiento de carácter inductivo, la conclusión es probable, pero probable. En cambio, en un argumento de tipo deductivo, la conclusión es necesaria. ¿Sí? Por ejemplo, todos los filósofos son inteligentes. Todos los filósofos son inteligentes. Víctor Soto es filósofo. Víctor Soto es filósofo. Por lo tanto, ¿qué sería? Muy bien, Hay muy bien. probabilidad Ya. de que Víctor Soto sea inteligente. No, en una argumento deductivo, la conclusión es necesaria. Fumón dice, oye, ¿qué? Loaiza, un balazo. Ya. No, Ruiz, ¿no? Ruiz. Muy bien. Vayamos a lo que es tipos de argumento. Hay tipos de argumentos según, en términos no formales. En términos no formales, puede haber, por ejemplo, en función al contexto general, puede haber argumentos legales, argumentos matemáticos, científicos. Por la meta del diálogo puede haber la persuasión, el acuerdo, la investigación. Y por su estructura, digamos, pueden ser simple o complejo. ¿Sí? Simple o complejo. Muy bien. ¿Qué más? La teoría de la argumentación. Hay tres teorías, ¿no? O en tal caso no, perdón. Con respecto a la teoría de la argumentación es que siempre en la humanidad, siempre el ser humano ha reflexionado, siempre ha estado acompañado de un razonamiento, siempre. Ahora, el razonamiento formal lo hemos visto con Aristóteles, ¿no? Y eso es lo que nos enseñan en la universidad y sobre todo en el colegio. Pero, ¿qué pasa? Toulmin, ¿no? Se va a dar cuenta que hay prácticamente problemas en la lógica formal.
¿sí? Hay problemas Salud. en la Salud, lógica. salud, salud. Profe, salud. COVID, COVID. Salud. Muere. Ya, el COVID. Entonces, se va a dar cuenta Tulmin, ¿no? ¿Dónde está? Acá. Periel, acá debería estar separado. Perelman y Tulmin son dos intelectuales. Van a aportar y van a desarrollar, van a criticar la lógica formal. ¿Por qué? Porque hay veces una conclusión, no, la verdad de una inferencia no está relacionado con el aspecto formal, sino con el contexto, el contenido, las circunstancias, el tono. Por ejemplo, para que ustedes se den cuenta, a ver, si ustedes le dicen a su enamorado o a su enamorada, le preguntan, Kevin, o por ejemplo, o Kimberly, ¿me amas? ¿Sí o no? Y miren la respuesta. Va a responder, sí, te amo. Pero una cosa es que responda, ¿no? Con los ojos así que le están brillando, ¿no? Emocionado o emocionada, ¿no? Sí, te amo, ¿no? Y otra cosa que responda así todo frío o fría, ¿no? Ah, sí, te amo. ¿Se dan cuenta? Aristóteles simplemente ve el aspecto formal, ¿sí o no? Pero Tulmin y Perelman van a darse cuenta que la prosodia, el tono, ¿no? La circunstancia, el contexto también influyen para determinar la validez de una inferencia. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice? A ver, pero otros factores son las emociones. Entonces, dice, uno no siempre se siente al 100%. Ojo. Entonces se dan cuenta cómo influye en la determinación de la validez o no de una inferencia, de un argumento, ¿sí? Y eso es lo que van a desarrollar Tulmin y Perelman, ¿sí? Y dice, y eso no cambia lo que uno siente hacia otra persona. A ver, uno siempre es, ¿cómo que no cambia? Ya cada rato le pregunto y ya se cansa. Uy, seguro no está al costado, por eso que has dicho eso. Ojo. O contesta, dice, bis. No, pues no. Ustedes no han visto la película. Había una película que ya me olvidé su nombre, y que se trataba de una pareja, que era un chico que volvía a vivir lo mismo, Y, el chico, como vuelve a vivir lo mismo, la chica lo mira a los ojos y le pregunta, ¿por qué siempre me miras así? Y el chico le dice, ¿cómo así? Como si fuera la primera vez. Como si fuera la primera vez. Y efectivamente, era la primera vez para él, pero para ese contexto, digamos, ya se habían casado y todo eso, ¿no? Se trataba de una película, me acuerdo. 60 años de vértigo. Voy a apuntar ya, 60 años de vértigo. Pero no sé cómo se llama esta película, pero la chica le dice, ¿por qué siempre me miras así? ¿Cómo así? Le responde el chico, como si fuera la primera vez. Oh, se dan cuenta. Entonces, ya las vi todas, dice, ya no se puede salir, ya que no se puede salir, dice, muy bien. Muy bien. Yo les recomiendo, bueno, mejor no les recomiendo películas porque, bueno, son para otro nivel. A ver, dice, ¿es de Adam Snyder o es más antigua? Adam Sandler. Sí, ya, bueno. Muy bien. Yo les recomendaría películas clásicas, pero, por ejemplo, vean Pelotón, vean
Érase una vez en América, es un película. Mejor no la Pero vean. todo No la sí le vean. he visto. Ah, bacán, bacán. Sí, sí es bacán, profe. Vean El Padrino, la 1, la 2, la 3, la 4. Ya no. Ya. Vean Vean. Rocky. Ah, ya, tarea para ustedes. Esta sí, nada es para siempre. Búsquenla. Ese es lo caso. Nada es para siempre. Se van a enamorar de la película. Tarea, voy a preguntar la próxima clase. Ya, sigamos, chicos, sigamos. Los enfoques en el razonamiento. Los enfoques del razonamiento. Profe, use lentes. Será peor. Los enfoques, hay 3 enfoques en el razonamiento. Tenemos el enfoque formal. El enfoque formal la tenemos desde Aristóteles, que solamente se preocupa de la estructura de un razonamiento, por eso que puede ser válido, inválido. Válido, inválido, válido, inválido. Ahora, en cambio, en el enfoque material, lo que se preocupa es en el contenido, ¿sí? Por eso que está más relacionado con la semántica. En el otro con la sintaxis, ¿sí? Entonces, con el contenido, ¿sí? Ahora, y en cambio, en el enfoque pragmático, una proposición es válida en tanto que tenga una meta, un objetivo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ahora mi padre se va a molestar conmigo. ¿Por qué? Porque me he quedado hasta la madrugada en el internet o whatsappeando, por ejemplo, o jugando, ¿cómo se llama esos juegos de tragamonedas? En juegos de Fortnite. internet. Fortnite, por ejemplo. Entonces, ese es un enfoque pragmático utilitario, ¿sí? Muy bien. Y con respecto a las premisas y conclusiones, los análisis de los argumentos, es que todo argumento tiene premisas y conclusiones, nada más, premisas y conclusiones. Y cuando hay una premisa implícita, de eso habla, por ejemplo, cuando se habla de una premisa implícita, se está hablando ¿de qué? Se está hablando de, ojo, entinemas, ¿sí? Acá había un lapsus. Entinemas, acá había un lapsus, ya corrijan ahí, entinemas, ¿ya? Ojo, se habla de entinemas cuando hay una premisa implícita. Ahora, defensa de una tesis mediante la justificación racional. Ustedes van a tener este esquema. ¿Qué esquema? El siguiente. Ojo, argumento y contraargumento. Argumento y contraargumento. No sé si algunos profesores han hecho eso en su clase, pero esto es lo que va a pasar cuando ustedes están para graduarse en la universidad. Van a presentar su tesis, van a plantear un argumento y en el jurado va a plantear un contraargumento. Así es. Los profesores que van a juzgar su tesis van a plantear tesis contrarias a las de ustedes. Y ustedes tienen que salir airosos de esa batalla ideológica, ¿no? De lucha de ideas. Tienen que ganar en sus argumentos. Por ejemplo, a ver, no sé, a ver, alguien que quiera participar, a ver, a ver, Selene Torres. Selene Torres, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Selene, deja de comer, Selene. Ah, no tiene audio, dice. Ah, en visto, dice. Vistas. Qué mal. Torreblanca, ¿estás ahí, Torreblanca? Torreblanca. Toledo. Tampoco tiene audio. Vistazo. Bueno, ya, se va acabando el tiempo, entonces vamos a, ojo, un ejemplo. A ver, si alguien dice, a ver, si alguien dice, los juegos como Fortnite, entre otros, son buenos. ¿Por qué? Son muy importantes. Porque hacen desarrollar la capacidad intelectual
¿no? Del chico, ¿no? Y algunas que otras destrezas, ¿no? Y tiende a captar más rápido las cosas. Ese es un argumento, por ejemplo. Ese es un argumento. Un contraargumento, ¿qué sería? Pero puede malograr la vista, la visión, y puede generar adicción en los chicos. Ansiedad. Ansiedad. Vicio. Vicio. Entonces, ven la lucha de ideas. Frente a un argumento viene un contraargumento. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, alumna Katy, ¿estás ahí? Sí, profe. Katy, ¿tú estás a favor o en contra del aborto? Ahora, hace poco han salido las feministas y han enseñado todo, y con unas banderolas, por la legalización del aborto. ¿Tú estás a favor o en contra? En contra. En contra. ¿Por qué? Porque es un ser vivo que no tiene la culpa. Tiene derecho a vivir. Tiene derecho a vivir. A ver, ¿quién? Ya, yo digo una. A ver, alguien que hable, que contradiga a su compañera. Pero, o sea, es un ser vivo, pero, o sea, los animales están vivos, las plantas están vivas. O sea, ¿cuál es la diferencia de los animales? ¿Katy? Y somos seres humanos, pues pensamos, sentimos. Pero eso ya hacía referencia a la conciencia, y un bebé no es consciente de su existencia. Ni siquiera es un bebé, mejor dicho, es solo células. Solo son materias vivas. Ajá, Y no es un bebé. Dos contra Katy. ¿Quién le sale a ayudar? Katy. Un patadón. Profe, es que yo soy escéptico. cristiana, no estoy a favor de esto, por eso, porque iría en contra de la moral. Claro, la cuestión está en que cuando te están atacando, o sea, están dando contraargumentos contra tu argumento, entonces tú tienes que sacar, digamos, así como una pelea, uno saca una botella, un cuchillo, una hacha, tú también sacas, en este caso, que son argumentos, ¿no? Y vas ganando en los argumentos cuando más sólidos son, y los desnudas a todos ellos y ellos tienen que perder. Pierde, ¿saben cómo se dan cuenta que están perdiendo en la lucha de ideas? Cuando el otro apela a los adjetivos. A las falacias ad hominem, pues, ¿no? Cuando apela a los adjetivos, ¿no? Ya, ya quiere decir que ya está perdiendo. Porque ya no tiene más ideas que dar. ¿Y gana el que cita fuentes? Sí, sí, es que siempre y cuando esas fuentes tengan relación a las investigaciones. ¿No han visto que han dicho, según las últimas investigaciones, ¿no? Del Ministerio de la Mujer, ¿cuántos abortos ha habido y cuántas mujeres han muerto producto de un aborto no asistido? ¿No? Y les dan la cifra, ¿no? Ya sea para estar a favor o en contra del aborto. Muy bien, chicos. Ese es un ejemplo más de contraargumento, argumento y contraargumento. Muy bien. Pucha que yo pregunto cuántos de acá más estarán a favor del aborto, ¿no? O en contra, ¿no? Pero podríamos hacer así lucha de ideas, ¿eh? La siguiente clase. ¿Eh? Primero... ¿Y usted está en contra o a favor? ¿Ah? ¿Usted está en contra o a favor? Lo que yo piense no interesa. La cuestión está en que ustedes... En este caso, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Está a favor o en contra? ¿Quién? ¿Yo? Sí. Yo, pero ¿para qué quieren saber eso? Sí, profesor. ¿Por qué? ¿Estar seguros? ¿Para estar seguro de qué? Es buena persona. Es una curiosidad. Ajá. Curiosidad. Es buena persona. Quiero escuchar los argumentos, profe. Para saber si es buena persona. Para saber si es buena persona. Bueno, solamente yo les digo que cuídense, chicos. Mira nomás, 56 personas hay acá, producto de un error, producto de una metida de patas. Ya saben. Responda la pregunta, profe. ¿Ah?
Responda la Mira, pregunta. ¿cómo? Profesor. No soy feminista, solo use la biología. Chicos, miren, si ustedes ya me han escuchado en algunas clases, es obvio cuál es la conclusión de mis ideas, ¿sí o no? Por favor. Sí, porque para que nos diga que somos... Porque si se... No, es que la realidad es esta. O estás a favor o estás en contra. O estás a favor del aborto legal o estás a favor del aborto ilegal. Aquellos que están a favor... O sea, es una realidad, es algo que existe y que no puedes tapar el sol con un dedo. Entonces, frente a ese problema, ¿qué haces? El Estado lo ha dicho, es ilegal, pero por más ilegal que sea, se realiza. Y muchas mujeres mueren y quedan estériles, producto de un aborto mal asistido. Profe. ¿No? O sea, sería como cuando, o sea, cuando combaten la droga, el problema no es solo lo que venden, sino es la cantidad de demanda ante la... La cuestión es ir al origen del problema, al origen del problema. ¿Y por qué existe la droga? Ay, ustedes cuando... El problema no es arrestar a ese chico que está en la esquina fumando. No, el problema no es Oropesa. No, el problema va más allá. Te digo más, por ejemplo, uno de los mayores ingresos que tiene Estados Unidos es por la droga. Aparte de la venta de armas. Aparte de la venta de armas y el petróleo. Y entonces, ¿tú crees que vas a poder desaparecer la droga así de más? Es más, si todas las fuerzas armadas controlan la droga acá en el Perú. Imagínate. ¿Tú crees que vas a erradicar la droga? Ha salido... No. Ya, mira. ¿Cómo yo demuestro eso? No sé si ustedes conocerán Wikileaks. Denúncielo. En los Wikileaks, no sé si ustedes sabrán quién es James Assange. Salió de que una conversación. Son hackers, ¿no? Que se meten en las redes y una conversación, un informe del embajador norteamericano al gobierno, a su gobierno, pues, ¿no? Y ahí salía que el mismo embajador norteamericano decía que todavía subsisten, ¿no?, las redes del fujimontesinismo y que en el Perú los que controlan la droga son las Fuerzas Armadas. Ojo, yo me baso en ese informe, imagínense. ¿Qué más? A ver qué están diciendo ahí. Para esto están las pastillas del día después de una emergencia. Píldoras, pastillas del día después de la... Es muy peligroso. No, 1000 veces píldoras, ¿ah? Profe, en estos tiempos hay falta de ética y moralidad. Hay falta de ética y la moralidad. La cuestión está en que la Se ética y la define moral... qué es ética y moral. Claro, ahí está. La ética y la moral va a ser interpretado según las personas. Lo que para unas personas está bien, para otras personas puede estar mal. ¿Se dan cuenta? Es normal en caso de emergencia. Dice, son un montón de hormonas para una persona y solo debe usar 1 o 2 veces al año. 2 veces al año. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, ese es argumento y contraargumento. Y los argumentos en la investigación científica son 3. Debe estar respaldado por evidencia. Por ejemplo, el origen del hombre, evolución. ¿Por qué? Mira, acá está el hombre de Cromañón. ¿Ves? El hombre habilis. Ahí está. ¿Se dan cuenta? No. El origen del hombre es creación divina. Argumento, pruebas. Acá está escrito. Ya, entonces vamos viendo quién está ganando en los argumentos, ¿no? El propósito de tal argumento debe ser explicar algún fenómeno natural o social, o sea, algo que existe en la realidad. Y el argumento debe tener adherencia a algunas normas apropiadas para el campo de investigación, por ejemplo, usar muestreo aleatorio, o sea, presentar datos. ¿Sí? Muy bien, chicos, las claves, ¿ya? Chicos, las claves, ¿están ahí? A ver. Ya, a ver, chicos, las claves. Miren, chicos, no sé si ustedes pueden, les voy a mandar las claves, a ver.
A ver, chicos, no sé si les ha llegado esto. ¿Les ha llegado esto? ¿Qué cosa? ¿Cuál? Ay, a la mierda. Me quisieron. Ya les voy a pasar a ustedes también las claves de esto de acá que estamos haciendo, ¿ya? Ya. Ahí en ese Word, no sé si lo pueden bajar todos, chicos. Lo voy a subir también en todo caso al intranet, ¿sí? Sí se puede, profe, está en material de trabajo. ¿Perdón? Está en material de trabajo. Ah, ya. Pero eso también está, pero no está en las